Te quiero empezar con un juego que se llama Vas o no vas. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto en la televisión. Tengo aquí conmigo a Gustavo Arce, de Tucson, Arizona. Gustavo. ¿Tú has visto el juego? No, ok. Es un juego en lo cual hay varias maletas. En esta ocasión, por cuestión de tiempo, solamente hay 10 maletas. Dentro de estas maletas, dentro de cada uno de ellos hay diferentes cifras de dinero, desde $1 hasta 5,000 pesos. El de a millón no lo tenemos aquí, ¿okay? Ese es en la tele. Tú vas a ir escogiendo en cuál de esos crees tú que está el millón. Digo, perdón, los 5,000. Ya me estoy... ¿En cuál crees tú que están los 5,000 pesos? ¿A cuál le irías? Sí, nomás escógelo, ellos te lo traen. El 4. Ok, vamos poniendo aquí el 4. El 4 es tuyo. Pues ellos pueden caminar, creo, son hombres. Ahí está, el 4. Ahora vamos a ir abriéndolos. Por cuestión de tiempo vamos a abrir 8 de ellos. Van a quedar 2 cerrados. Este y uno más. Y yo te voy a ofrecer una cantidad de dinero y tú decides si quieres el dinero o la maleta. ¿Entendido? Ok, entonces empieza a escoger para irlos abriendo. En cuanto él escoja, ustedes ábranlo, señores. 9, ábranlo. 20 pesos, muy bien. Muy bien, todavía queda 5,000. El 8. 50 pesos, muy bien, vas bien. El 6. Ustedes ábranlo, pues. Bueno. 500 pesos, ok, muy bien, todavía sigue en juego los grandes. El 3. $1, muy bien, Arce, eso. Ok, otro. ¿Cuál? El 2. 5 pesos, muy bien. Ok, ¿cuál? ¿Qué abrimos? El 10. 100 pesos, muy bien. Ya nomás hay que abrir 2 más. El 1. 200 pesos, muy bien. Todos los grandes están en juego. El 5. Oh, no. Bueno, todavía queda el de a 1,000. Todavía queda el de a 1,000. Ok, tienes este, tenemos ese. Yo te voy a ofrecer el banco. Yo te voy a ofrecer, ¿cuánto le ofrecemos? 2,000. No, el más grande que queda son 1,000. Yo te ofrezco 600 pesos. ¿Quieres 600 pesos o quieres abrir la maleta? Tú decides. ¿Cuál quieres? No, ¿es esto o este? ¿Cuál quieres? Él quiere la maleta. Ok, vamos viendo. En la maleta hay 1,000 pesos. Ok, muy bien, Gustavo. Entonces Gustavo se lleva a casa 1,000 pesos. Gracias. Ahora Gustavo hizo decisiones. Llegó a una conclusión basado básicamente en el puro azar. Tú y yo tenemos que tomar decisiones todos los días, no basado en el azar. Ahora tú y yo todos tenemos algunas cosas en común. Que todos nosotros hemos cometido tarugadas en la vida, ¿sí o no? Voltea con el vecino y dile, yo admito, he cometido tarugadas. Todo lo hemos hecho. Algunos quisiéramos olvidarnos de esas tarugadas. Cosas que hemos hecho. Yo recuerdo de joven,
Me enamoré de una señorita aquí de Ciudad Juárez y pues la quise impresionar, llevar a pasear a El Paso, nomás que no tenía papeles la señorita. Le dije, no te preocupes, andas conmigo. Llegamos y ahorita tú nomás les dices American, chiquita. Mi vida de pollero no me fue muy bien. Me trampó la migra. Pero gracias a Dios no caí en la prisión. Pero todos hemos cometido burradas en la vida, metidas de pata. Ahora, algunas de esas decisiones podemos reírnos de ellas. Una mala compra de un coche no destruye nuestra vida. Después de tiempo podemos acordarnos y reírnos, pero una montaña de deuda en veces nos puede destruir. Tú y yo no planeamos destruir nuestra vida, pero muchas veces venimos destruyendo nuestra vida porque no planeamos. Tú y yo no planeamos destruir nuestro matrimonio, pero tampoco no planeamos tener un buen matrimonio. Tú y yo no planeamos tener hijos rebeldes, pero tampoco planeamos tener hijos obedientes. Muchos de nosotros no planeamos, ¿verdad?, ser adictos, pero no planeamos vivir libre de la adicción. Entonces, hoy yo quiero darte una pregunta. Yo quiero que te vayas de este congreso con una pregunta que nos da la Escritura, que te va a poder ayudar a tomar tus decisiones. Ahora, ¿cuál es esta pregunta? Esta pregunta te va a ayudar cuando la Biblia no es clara. Te va a ayudar y va a ser como un farol en tu vida, un faro en tu vida que te va a dar dirección en medio de la oscuridad, y nos va a ayudar a ti y a mí a no engañarnos a nosotros mismos, porque somos buenos para eso, ¿verdad, señores? Somos buenos para autoengañarnos. Nos podemos convencer, al cabo no hay nada de malo, Nos podemos convencer de que pues a cabo todos lo están haciendo. Nos podemos convencer fácilmente, ¿verdad?, de no levantarnos y hacer ejercicio porque estamos cansados, porque pues ya es tarde. Podemos convencernos, ¿verdad?, de comernos otra hamburguesa, otro burrito, ¿verdad? Es fácil de convencernos de hacer lo equivocado. Entonces Pablo nos va a dar a ti y a mí una pregunta el día de hoy que nos va a ayudar en toda toma de decisión. Encontramos en Efesios el capítulo 5, versos 15 al 17, y él nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que nos dice: mirad con diligencia cómo andéis. Hombre, cada uno de nosotros tenemos que andar con cuidado hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de pecado, de maldad. Vivimos en un mundo que siempre nos está tratando de seducir hacia el pecado. Por eso Pablo nos dice: tenemos que cuidar cómo andamos. Y luego él nos dice cómo andar. Nos dice: no como necios, sino como ¿qué? Sabios. Como sabios. Pablo nos dice cómo andar, no como necios, sino como sabios. Y esta parte de la Escritura nos da a ti y a mí la pregunta de los 64,000. Apréndate esta pregunta, la vas a aplicar a toda toma de decisión en tu vida. Nos está diciendo aquí, la pregunta es: ¿qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más sabio? Salomón nos habla, y podemos, pero no hay tiempo, pero pudiéramos hacer un estudio sobre la sabiduría en el libro de Proverbios. Pero esta pregunta, ¿qué es lo más sabio?, puede revolucionar tu vida y mi vida si lo hacemos ante toda decisión. ¿Qué es lo más sabio? El problema es que la mayoría de nosotros, antes una toma de decisión, en vez de hacer esta pregunta de qué es lo más sabio, hacemos la pregunta: ¿cuál? ¿Es pecado? Nos hacemos esa pregunta: ¿es pecado? Y luego pensamos: si no es pecado, entonces está bien, lo puedo hacer. Pensamos: si no es pecado, si no es ilegal, si no es inmoral, entonces está bien, lo puedo hacer.
El problema con esa pregunta de que si es pecado es que nos conduce casi a todos nosotros a una segunda pregunta. Bueno, ¿y qué tan cerca de la orilla me puedo acercar sin pecar? ¿A poco no, señores? Queremos saber dónde está la raya del pecado y luego queremos pararnos en la orilla. Y nos paramos ahí en la orilla, ¿verdad?, balanceándonos, y viene cualquier vientecito y ya estamos en pecado. Y luego todavía nos lleva a una tercera pregunta, porque llegamos aquí a la orilla y después de tiempo decimos, bueno, ¿y qué tanto me puedo meter al área del pecado sin que haya graves consecuencias? Nos preguntamos, ¿qué tan veloz puedo manejar? ¿Cuánto puedo pasarme del límite sin que me pare tránsito? Nos preguntamos, ¿qué tanto puedo tomar sin convertirme en un alcohólico? ¿O qué tanto puedo abandonar a mi esposa sin que me divorcie, sin que me deje, sin que se ponga histérica, ¿verdad?, en la casa? Y estas preguntas de si es pecado, ¿dónde está la raya del pecado? ¿Qué tanto me puedo pasar? Nos lleva a ti y a mí a un abismo, de donde tú y yo preguntamos la cuarta pregunta: ¿y ahora cómo salgo de aquí? Por eso tú y yo no podemos empezar con la pregunta ¿es pecado? Tú y yo tenemos que empezar con la pregunta ¿qué es lo más sabio? Porque escúchame, Dios no quiere que tu vida y mi vida sea regido por reglas. Dios no quiere que tu vida y mi vida sea regido por ley. Él quiere que tu vida y mi vida sea guiado por sabiduría. Que seamos sabios. Porque no vivimos en una sociedad neutral. Nuestra sociedad está constantemente tratando de seducirnos a ti y a mí. Seducirnos sensualmente, seducirnos con avaricia y amor al dinero y con glotonería. Siempre nos está llamando. Y Pablo, enseguida de decirnos que nos hagamos esta pregunta, ¿qué es lo más sabio?, nos dice, no sean, ¿qué?, insensatos. Ya me imagino, déjase los pongo en español moderno. Está diciendo Pablo, no sean tarugos, sean sabios, sean sabios. No se dejen llevar por la cultura, no se dejen llevar por la sociedad. No traten de pararse a la orilla de lo que es pecado. No sean tarugos, hombres. Dejen de estarse tratando de autoengañar y háganse la pregunta, ¿qué es lo más sabio? Ahora, esta pregunta tú y yo la podemos aplicar a todas áreas de nuestra vida. Podemos aplicarla a nuestro tiempo, a nuestro dinero, a todo. Pero te quiero hablar de una área específica en la cual tú y yo podemos aplicar esta pregunta el día de hoy. Y es en nuestra sensualidad. En nuestra sexualidad, tú y yo como hombres podemos aplicar esta pregunta: ¿qué es lo más sabio? Nada nos ha robado más, a ti, hombre, a mí, a nuestra sociedad, de ilusiones, de sueños. Nada ha destruido más como el pecado sexual. El pecado sexual ha venido a destruir vidas. La mayoría de los problemas sociales en el mundo se encuentran debido a una sexualidad desenfrenada. Problemas de jovencitas embarazadas, problemas de divorcio, problemas de sida y de enfermedades, de pornografía, problemas de niños no deseados, abortos, traumas, incestos, violaciones, hijos ilegítimos, todo eso, además de adicciones sexuales. Todos esos problemas vienen porque tú y yo, hombre, no hemos puesto bajo control nuestra sexualidad. ¿Te imaginas si pudiéramos controlar nuestra sexualidad nosotros los hombres? ¿Te imaginas todos los problemas sociales que desaparecerían? Sería increíble. Ahora, muchas de nuestras tarugadas que hemos cometido en la vida podemos reírnos de ellos, pero nadie se ríe
de una mala decisión moral. Nadie se ríe de eso. Podemos con el tiempo recuperar lo que hemos perdido por medio de una metida de pata, pero un divorcio, un abuso, una violación, un aborto, un hijo ilegítimo, ¿cómo lo recuperas? Tú y yo nos encontramos en estos errores, igual que miles de personas antes de nosotros, porque creemos que nuestra situación es única. Tú crees que solo tú sientes esa atracción hacia esa secretaria. Tú crees que solo tú entiendes lo que es un verdadero amor con esa mujer que no es tu esposa. Y tú y yo queremos tomar el control de nuestras vidas, tratar de manejar nuestras vidas sin la ayuda de nadie más. Pero Pablo a ti y a mí hoy nos dice que nos hagamos la pregunta: ¿qué es lo más sabio? Con tu trato con las mujeres en tu vida, tú y yo tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es lo más sabio? Tú y yo no podemos hacernos la pregunta: ¿es pecado? No. Toma un momento, medita, recuerda las decisiones equivocadas que has tomado con tu sexualidad. Podemos arrepentirnos 1000 veces por tal vez ese amorío que destruyó tu matrimonio o acabó con tu negocio. Piensa ahora en las decisiones que te llevaron a ese precipicio. ¿Qué sucedió? Hoy yo creo que te preguntas ¿por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué acepté esa invitación a tomar un café? ¿Por qué acepté esa llamada de teléfono? ¿Por qué fui a visitarla? Si consideramos bien, vamos a encontrar cada uno de nosotros una serie de malas decisiones que nos llevan al precipicio. Porque delante de cada uno de nosotros, ante un fracaso moral, hay un montón de decisiones que tomamos, primeramente, que no eran pecado, pero no eran sabias. No eran decisiones ilegales, no eran inmorales, pero eran totalmente faltos de sabiduría. Y esas decisiones que escogimos, esas decisiones no sabias, nos llevaron a ti y a mí al borde del precipicio. Pero cada una de las decisiones no eran malas. Le seguimos adelante. No era pecado. Le seguimos adelante hasta que ya era demasiado tarde. Y nos preguntamos: ¿cómo me metí en este desastre? ¿Cómo? Por medio de una serie de decisiones no sabias. Déjenles doy un ejemplo. Tal vez se parezca a algo que ha sucedido en tu vida. Lupita y Francisco trabajaban juntos en la misma empresa. Francisco era casado, felizmente casado, pensaba permanecer casado. Lupita era soltera. Los dos trabajaban juntos en la misma área de la empresa. Un día Francisco se le ocurre que va a invitar a Lupita a salir a comer. A cabo, no hay nada de malo en salir a comer, ¿verdad? ¿Es pecado comer, señores, con una mujer? No hay una escritura que diga que es pecado salir a comer, ¿verdad? No dice no comeréis, ¿no? Ese versículo todavía no lo encontramos. Entonces le escribe un correo electrónico a Lupita invitándola a comer. Ahora a Lupita pues se le hizo extraño que este hombre, Francisco casado, la invitara, pero ella también la pensó y dijo: pues Francisco está muy bien colocado en la empresa, me conviene, a lo mejor me va a poder ayudar a ascender, y a cabo él es casado, nada va a suceder, es solamente una comida. ¿Hay pecado en salir a comer? No. ¿Pero es lo más sabio? No es lo más sabio. Entonces se van los dos a comer. Se van a comer juntos. Nada sucede.
Pasa una semana, 2 semanas y un día están trabajando tarde Francisco y Lupita en la empresa, y entonces Francisco decide invitarla a Lupita, vamos a cenar. Lupita pues piensa, bueno, pues la comida fue agradable, no sucedió nada, y el hecho que él es casado, pues no anda siempre tratando de ligar conmigo, pues vamos, cenamos. Al cabo no hay nada de malo en ello. Ahora les sigo a la historia. Ahora todos ustedes, todos nosotros podemos ver hacia dónde va esta historia, pero ¿saben quién no lo pueden ver? Francisco y Lupita. Francisco y Lupita, ¿por qué? Porque están razonando, no es pecado. No se han hecho la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo más sabio? No se han hecho esa pregunta. Y ellos dos han empezado a viajar por un camino, a un destino. En la cena Lupita le pregunta a Francisco de su familia. Piensa que es una buena pregunta, va a crear una distancia entre ellos, va a establecer, él es casado, yo soy soltera. Pero no sucede así, porque Francisco en ese momento está teniendo problemas con su esposa. Su esposa le está reclamando que está pasando muchas horas en el trabajo, que no está ayudando con el bebé recién nacido. La semana anterior Francisco trató de hablar con Juan, otro de los compañeros del trabajo, desahogarse con él, pero no le hizo caso. Pero Lupita lo escucha, Lupita lo entiende, Lupita hasta le da consejo de cómo contentarse con su esposa. Lo que no saben Lupita y Francisco es que acaban de pasar a un nuevo nivel en su relación. Han llegado a la orilla de la intimidad. Oh sí. Oh, no han sido íntimos, escúchame, no se han tocado, no se han besado, pero han hablado de temas íntimos, temas del corazón. Conforme va avanzando el proyecto en el que está trabajando, el jefe de Francisco viene con él y le dice: necesito que dividas a tu equipo en 3. Necesito que hagan parejas y se dividan el trabajo para terminarlo más rápido. Entonces Francisco, él tiene que decidir a quién va a poner como su pareja. Y piensa, bueno, pondré a Lupita como mi pareja. Bueno, pues trabajamos muy bien, ella conoce la materia muy bien, ella es educada, es preparada. Serías lo más sabio, pero ¿es lo más sabio? ¿Es lo más sabio que Lupita y Francisco estén trabajando por horas juntos? Ahora, ¿es pecado? ¿Están violando alguna ley de Dios? ¿Una ley del hombre? ¿Pero es lo más sabio? No. Y terminan Francisco y Lupita trabajando juntos, pasando más y más horas juntos en el trabajo, pasando tiempo allí. Llega un día, es tarde, los dos salen del trabajo y Francisco le ofrece a Lupita llevarla a su casa en su coche porque está haciendo frío, y la sube a su coche para llevarla. Ahora, ¿es un pecado subir a una mujer a tu carro? ¿Hay algún versículo en la Biblia que dice no la subarás? No, no existe ese versículo, no lo dice. Pero ¿es lo más sabio? No. Ni Francisco ni Lupita se están haciendo esta pregunta: ¿qué es lo más sabio? Y esa noche Lupita invita a Francisco a pasar a tomar una taza de café. Ahora, ¿hay un pecado en tomar café? No, no hay ningún pecado en tomar café. Entra a la casa de Lupita y se sienta y toman una taza de café. Pero ¿es lo más sabio? No. Al día siguiente la esposa de Francisco le pregunta que por qué llegó tan tarde la noche anterior. Pero Francisco, por alguna razón, decide que no es bueno decirle a su esposa que fue a tomarse una taza de café en la casa de Lupita. Ahora, él sabe que nada sucedió, pero su esposa no lo va a entender. ¿Y para qué tener un conflicto? ¿Para qué tener un problema cuando nada ha
sucedido. Te vuelvo a preguntar, ¿es lo más sabio no decirle a su esposa lo que ha sucedido? No, no es lo más sabio. Porque ¿saben qué? La esposa de Francisco no se enojaría por lo que ha sucedido. La esposa de Francisco, ella puede ver más allá de Francisco y ella entiende una cosa. Ella entiende que las relaciones no son estáticas, no se quedan paradas. Ellas saben que relaciones avanzan, relaciones están en movimiento. Y ella puede ver lo que está por delante, lo que está por venir. 2 noches más tarde, después de tomarse su tacita de café en la casa de Lupita, Lupita le toma de la mano y no la suelta. Sí. Sí. Pasan otros 2 días y al despedirse ahora, Francisco la besa. Ahora sí los dos saben que están mal, pero las ruedas de la relación ya están rodando y lo demás no se los tengo que platicar. Ya saben a dónde llega. Toda mala decisión moral, escúchame, es precedida por una serie de decisiones no sabias. Por decisiones no sabias. Los sentimientos que condujeron a Francisco y a Lupita a un amorío nunca hubieran existido si solo hubieran tomado decisiones que sabias. Si solo se hubieran hecho la pregunta, ¿qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más sabio? Pero porque no se hicieron esas preguntas, porque tomaron una serie de decisiones insensatas, se encuentran ahora cayéndose del precipicio. ¿Qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más sabio? Si desde el principio, en vez de enfocarse en la línea del pecado, si en vez de pensar, ¿acaso no es pecado ir a comer? Si hubieran hecho la pregunta, ¿qué es lo más sabio?, habrían tenido varias oportunidades de evitar el desastroso final. Sí. El problema es que no había nada pecaminoso de todas sus primeras decisiones. Todas estas decisiones no pecaminosas los llevaron al borde del precipicio. Tú y yo necesitamos entender, hay tantas cosas en nuestra cultura que son legales que nos van jalando hacia el precipicio. Las revistas que vemos, las películas que observamos, la música que escuchamos, los chistes que contamos, los compañeros que tenemos en el trabajo, todo nos va jalando. Vamos siendo honestos. La pureza moral no es parte de nuestra cultura hoy en día. No. Aunque el adulterio es mal visto, todo lo que conduce al adulterio es promovido. Aunque hoy en día, verdad, es mal visto el embarazo de una señorita, todo lo que la conduce a ese embarazo lo promovemos. Aún los padres que lloran porque su hija se embaraza o porque su hijo va y embaraza a una señorita, son los mismos padres que le compran la ropa, que le compran los videos, que le compran la música y los promovemos hacia el precipicio. Y tú y yo cruzamos la línea de la sabiduría. El pecado sexual está a un solo paso.
a un solo paso, por lo cual tú y yo, escúchame, tenemos que establecer un nivel personal de pureza y moralidad muy por encima de nuestra cultura. Aunque en el trabajo sea bien visto que un hombre se vaya a comer con otra compañera del trabajo para tratar asuntos de negocio, tú y yo como cristianos no lo podemos hacer. Tenemos que tener un nivel más alto. Nuestra cultura ha puesto la línea de la decencia demasiado cerca a la orilla. El aceptar y vivir por los estándares que establece la cultura es vivir en un lugar sumamente peligroso. Yo he establecido en mi vida ciertas reglas, y una de esas reglas en mi vida es que yo no voy a estar a solas con una mujer que no es mi madre, mi esposa o mi hija. Y yo no estaré a solas. Llegué una vez a una casa de unos amigos míos en el Distrito Federal. Me iba a hospedar con ellos esa noche. Llego y ellos dos no estaban. Estaba solamente la señora que limpia la casa. La señora me dijo: pásale. Le dije: no, aquí me quedo. Me quedé afuera en la calle en la noche, lloviendo en el DF, que entrar en una casa y estar a solas con una mujer que no era mi esposa, ni mi madre, ni mi hija. Dice: ay, pero si es solamente la señora que limpia. ¿Y? Tú y yo tenemos que establecer en nuestra vida reglas. En mi congregación, los domingos, yo he establecido: yo jamás aconsejo a una mujer a solas. Y vienen conmigo, quieren hablar conmigo, siempre busco otra dama que se acerque y esté presente. Nunca estoy a solas con una mujer que no es mi madre, mi esposa o mi hija. Ahora tú y yo tenemos que establecer eso en nuestra vida. Y tú y yo tenemos que poder conversar con nuestra esposa todo lo que está sucediendo. Si tú no le puedes comentar a tu esposa lo que has hecho con otra mujer, aunque tú digas: es que no hemos pecado, no hemos hecho nada, ¿por qué no se lo puedes comentar? Tú y yo tenemos que ser totalmente transparentes con nuestra esposa, por nuestro propio bien. Señor, déjate hago la pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Es decirle no a la tentación de que alguien invitara a una mujer a comer, o decirle no a tus hormonas cuando la secre te está besando y abrazando? Uno nunca planea estrellarse. Pero escúchame, intenciones nobles no nos protegen. Decisiones sabias son lo que nos protegen a ti y a mí de un desastre. Tú y yo, cuando cruzamos ciertas líneas morales, siempre va a haber consecuencias, hombres. Siempre lo va a haber. Va a haber consecuencias de hijos creciendo sin un padre en la casa, mujeres solteras teniendo que trabajar y criar a sus hijos solos, hombres que jamás podrán dar su virginidad a su cónyuge, hombres que luchan constantemente comparando a su esposa con todas las otras mujeres con las cuales ya se ha acostado, enfermedades venéreas, muerte. Hay consecuencias, hombre, cuando tú y yo cruzamos esa línea moral, por lo cual tenemos que alejarnos de ello. No nos podemos parar a la orilla del precipicio. Tú y yo tenemos que tomar decisiones sabias que nos alejan. Tenemos que tener decisiones sabias que nos protegen del caos, el peligro. Peligro en nuestra vida. Déjate hablo de unas áreas de peligro que hay en tu vida. El internet, chateando con personas que son del sexo opuesto. Tú no tienes nada que ver chateando con una mujer en el internet que tú no conoces. Amigo, en el internet no necesitas estar chateando excepto con tus amigos y nadie más. No necesitamos
salir a comer con alguien del sexo opuesto. No necesitamos tú y yo tener una entrenadora. Es que para bajar los kilos, bájelos solitos. No, tú y yo no necesitamos una masajista. No, es que estoy muy tenso el trabajo. Bueno, pues aguántese la tensión. No necesitamos tú y yo andar dando consejería a personas del sexo opuesto. Tú y yo no necesitamos andar yendo a lugares donde hay un montón de mujeres solas. No. Señor, tú y yo necesitamos establecer reglas en nuestra vida, reglas que nos alejan del precipicio, reglas que nos mantienen lejos. Y desde aquí no me voy a caer. Y si aquí violo uno de los principios, una de las reglas que yo he establecido en mi vida, no he pecado, pero se va a prender una alarma dentro de mí, una alarma que me va a decir peligro, peligro, peligro. En la ciudad de Corinto, era una ciudad entregada al pecado sexual, y Pablo le escribe el siguiente consejo. Les dice: concerniente a inmoralidad sexual, persigan toda sensualidad e impureza, pero manténganse fieles a Dios y a su cónyuge. Esposos, hombres, lujurien a todas las mujeres hasta satisfacerse, solo que no las vayan a tocar. ¿Eso es lo que nos dice? No. Eso no es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Pablo? Huid de la fornicación. Pablo le dice a ese pueblo cristiano en Corinto: huyan de la tentación, huyan del peligro. ¿Qué tenemos que hacer? Córrele. ¿Saben qué significa huir en el griego original? Huir, correr. Ahora, uno cuando huye normalmente tiene un sentimiento, una sensación. ¿Cuál es la sensación que tenemos al huir? Temor, terror. Por eso huimos, por eso corremos. Y tú y yo tenemos que tener ese temor del pecado. Pero el problema es que tú y yo no tememos las consecuencias del pecado, por lo cual en vez de huir, tú y yo queremos coquetear con el pecado. Tú y yo queremos: acércate, chiquitita, yo puedo contigo. Queremos platicar con el pecado, queremos jugar con el pecado. Escúchenme. Acabo no estoy pecando, ¿verdad? El coquetear con la secre en el trabajo, acabo no es pecado. El invitarla a comer no es pecado. Escúchame, tampoco es pecado sentarte sobre las vías del tren. Jamás vas a encontrar un versículo que te diga: no te sientes en las vías del tren. No vas a escuchar una predicación que te diga: no te sientes en las vías del tren. Pero es lo más sabio. Es lo más sabio, es el lugar más sabio donde sentarte a leer el periódico y tomarte un café. No. ¿Qué nos dice la Escritura? No seamos tontos, huyamos. Tenemos que correr y huir de la tentación. Uno no llega para tratar de abrazar a un tiburón. Dice: ay, qué lindo tiburón. ¿Qué hace uno cuando ve un tiburón en el agua? Huye. Y cuando tú y yo vemos que se nos acerca la tentación sexual, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Escúchame, el sexo Dios lo creó para ti y para mí, hombre. Dios a ti y a mí nos da el sexo como un regalo. Él quiere que tú y yo disfrutemos del sexo, pero tiene que ser dentro de los límites que Dios ha establecido, porque si lo sacamos de esos límites nos va a destruir. Mientras tú y yo mantenemos el sexo dentro de los límites de Dios, va a crear en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, intimidad, acercamiento con nuestra esposa. Pero cuando ignoramos a Dios en este aspecto, perdemos toda intimidad. Entonces, te dejo con esta pregunta: ¿qué es lo más sabio? Cada vez que vas a tomar una decisión, cuando vas en tu coche y empieza a llover y ves a la hermanita que va al
la congre y te paras, antes de abrir esa puerta, hazte la pregunta. Y esa puerta no se va a abrir. No. ¿Qué es lo más sabio? Ahora, tenemos que hacérnoslo en base a mi pasado. Si tú en tu pasado, escúchame, luchabas con las faldas, si tú en tu pasado luchabas con el internet o con la pornografía, tú en tu base a tu pasado, tú tienes que ser aún más selectivo. Lo que para tal vez una persona no es pecado, él puede entrar y sentarse y ver una película y no lo afecta. A lo mejor para ti no es lo más sabio. Miren, el tomar una copa de vino no es pecado, pero si tú eras alcohólico, ¿qué es lo más sabio? No tomarlo. Entonces, en base a tu pasado, ¿qué es lo más sabio? En base a mi presente, la salud de mi matrimonio, mi caminar con Cristo, ¿qué es lo más sabio? Te está invitando esa secre a ir a comer, o tú estás pensando invitarla a comer. En base a tu pasado, ¿qué es lo más sabio? En base a tu presente, tu matrimonio, tu caminar con Cristo, ¿qué es lo más sabio? Y luego en base a mi futuro, el legado que tú deseas dejarle a tus hijos, el permanecer felizmente casado con la esposa que Dios te ha dado, ¿qué es lo más sabio? Termino con esto. Hombres, tú y yo tenemos que tomar esta pregunta que nos deja Pablo en toda toma de decisión: ¿qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más sabio? Y si tú aplicas esta pregunta a cada decisión que tú tomas, escúchame, te va a librar de un montón de dolores de cabeza. Te va a librar de muchas tentaciones y de mucho pecado. Antes de cualquier cosa, siempre hazte la pregunta. Muy bien, pónganse sobre sus pies.